Queridos hermanos, vamos a leer hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Uno de los viajes del apóstol Pablo, y dice: atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Bueno, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Las sinagogas de los judíos en la diáspora, fuera de la tierra de Judá, ¿no? O sea, están en el extranjero, ¿no? Aquí hay comunidades judías en el extranjero que habían sido producidas por las diásporas. Bueno, aquí había una sinagoga, la cual Pablo, en la evangelización, iba inmediatamente que llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga. Dice: Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Bueno, 3 Shabbat, ¿no? 3 días de reposo. Entonces, en 3 Shabbat, Pablo se dirigió a las sinagogas y habló con ellos y discutió y expuso sus enseñanzas basándose en las escrituras, explicándolas y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Cristo es Jesús a quien yo os anuncio. Bueno, Pablo lo que hace es mostrarle con las escrituras todas las referencias, las profecías, las prefiguraciones, los prototipos, todo lo que hoy conocemos de las escrituras que apuntan directamente a Jesús como el Cristo, ¿no? Y que tenía que pasar lo que pasó, que tenía que padecer y tenía que resucitar como resucitó, ¿no? Que todo estaba en el Antiguo Testamento. Para ellos no era Antiguo Testamento, sino era las Escrituras, porque el Nuevo Testamento todavía no lo tenían, ¿no? Muy bien. Dice: algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. O sea que con su exposición, su enseñanza, consiguieron Pablo y Silas que una gran multitud de los que ya adoraban a Dios y de griegos, ¿no? O sea, los judíos que eran, obviamente ya tenían el conocimiento del judaísmo, se convirtieron. También aquellos que seguían al Dios de los hebreos y también los griegos, dice, y no pocas de las mujeres principales. O sea, había bastantes mujeres de la sociedad, ¿no? Gente rica y bien acomodada, que muchas de ellas se convirtieron. Dice: pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Jasón les había llevado a la casa de él para que se quedaran mientras estaban en esta ciudad, y bueno, lo buscan a este hombre, le dicen dónde están, él no sabe y se lo llevan a él detenido, ¿no? Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí. Y Jasón les ha hospedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús. Bueno, a ver un poquito. Dice, es interesante lo que dicen, ¿no? Al no encontrar, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos que han revolucionado todo el mundo, ¿no? O sea, el cristianismo revolucionaba todo el mundo. Las enseñanzas cristianas revolucionaban el status quo. Eso es lo que el cristianismo hace. ¿Por qué? Primero, porque tiene una filosofía, una enseñanza, una doctrina de humildad, de ayuda al pobre, al necesitado, de compartir la riqueza con todos, ¿no?
distribuir. Luego, mostraba que para Dios no hay diferencia entre la gente, ¿no? No hay ni pobre ni rico, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. Todos temas que las religiones erróneas mostraban como cosas que bajaban de Dios, ¿no? Predestinaciones, cosas que estaban validadas por los dioses, ¿no? Entonces los dioses decían, bueno, este va a ser rico, este va a ser pobre, los hombres tienen que dominar a las mujeres, los esclavos tienen que ser esclavos por una cuestión divina, ¿no? Entonces el cristianismo llega y dice, eso es todo mentira, ¿no? Eso es todo mentira. Dios no ve de esa manera, lo cual hace inmediatamente que la gente diga, eso tiene lógica. ¿Cómo Dios va a predestinar a unos en contra de otros o va a poner a unos arriba de otros por simplemente un criterio que nos caprichoso? O sea, no, para Dios todo tiene que ser lo mismo, todo tiene que ser amor, todo tiene que ser misericordia, todo tiene que ser amor al prójimo. No puede haber diferencias, justamente. Entonces, donde llegaba el cristianismo, el tema se alborotaba. Los esclavos querían su libertad y las mujeres querían que se las respetaran como al mismo nivel de los hombres, ¿no? Y bueno, eso a mucha gente poderosa que aprovechaba estos errores de las religiones falsas, no querían aflojar. O sea, no querían que las mujeres estuvieran en igualdad de condiciones, no querían que los esclavos fueran liberados porque era una mano de obra gratuita, ¿no? Entonces, complicaba el asunto, ¿no? Sacudía el status quo, revolucionaba el mundo, ¿no? Están revolucionando todo el mundo, dice, ¿no? Sí, realmente es así. El cristianismo hizo que mucha gente liberara a los esclavos. Muchas mujeres que tenían esclavos los liberaron, ¿no? Y bueno, eso removía el tema social y político, ¿no? O sea, no hablemos de política y religión. Bueno, sí, hablemos de política y religión, porque la religión es política y toda política es religión. O por mucha religión o por poca religión, pero toda política tiene base religiosa en uno o en otro sentido. Y toda religión llega a la política. Así que sí, hablemos de política y religión porque el cristianismo es política y no hay nada que conversar. Todo lugar que el cristianismo se manifiesta verdaderamente como tiene que ser cristiano, interfiere con la política. Y sí, no hay forma. O sea, ¿cómo vas a hacer? No hay caso. El cristianismo busca igualdad social, busca justicia social, bueno, y eso es política, no hay nada que hacer. Justamente un sacerdote católico italiano es el que acuña el término justicia social. Y sí, porque es cristiano. La iglesia primitiva vivían en comunidad, compartían todo y ponían todos sus bienes en un fondo común. Bueno, vida comunitaria, ¿no? En una situación de comunidad y en una igualdad social. Entonces, esto trastornaba los status quo, el sistema de ese lugar, de ese momento, donde, bueno, estaba el rico, estaba el pobre, y el rico explotaba al pobre y listo, y se terminó, ¿no? Y eso estaba basado en la religión, ¿no? O sea, cuando el pobre reclamaba, el rico le decía, no, mirá, es tu destino, porque los dioses dicen que vos tenés que... Las castas. Bueno, las castas tienen origen, digamos, en las religiones, ¿no?
las castas en India, por ejemplo, ¿no? Están basadas en la religión. Cuando llega el cristianismo a India, y hoy tenemos grandes problemas con las conversiones en India, por ejemplo, ¿por qué? ¿Quiénes se convierten al cristianismo? Bueno, masivamente se convierten lo de la casta más inferior, ¿no? Los comeperros, como le dicen, los intocables. ¿Por qué se convierten al cristianismo? Bueno, porque ven lógica en el cristianismo. Dicen, ¿cómo yo voy a estar toda mi vida en una casta y no voy a poder salir de ahí? Eso no puede ser de Dios. Bueno, el cristianismo le dice, no, mirá, no es de Dios. Te están embromando, o sea, te están usando. Así que libérate nomás y hacete cristiano. Bueno, muchos hinduistas fundamentalistas obligan a los conversos de las castas bajas a reconvertirse al hinduismo de manera violenta. ¿Por qué? Porque, bueno, dejan de tener la justificación de la casta, dejan de tener mano de obra prácticamente gratuita, ¿no? Bueno, eso lo mismo pasaba en Grecia, en Roma, bueno, y en todas partes del mundo donde el cristianismo se presenta verdaderamente cristiano, la justicia social cristiana, la justicia social católica. Obviamente que a mucha gente no le gusta, ¿no? Dicen, no, 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 no mezclemos política y religión. No, yo quiero ser cristiano, pero quiero seguir explotando a mis trabajadores, no me vengas con que hay que, sindicato no, horas extras no, ¿no? Entonces, ¿qué clase de cristiano? ¿Qué clase de cristiano? Estamos todos locos, ¿no? Bueno, es muy interesante cuando uno analiza el tema de el movimiento cristiano, ¿no? En la historia de estos 2000 años de cristianismo, cómo el cristianismo ha logrado derechos humanos, ¿no? El cristianismo ha traído derechos humanos. Todos los derechos de la mujer fueron logrados por el cristianismo. El cristianismo les ha dado desde el primer momento su lugar a las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre, ¿no? Las mujeres de la iglesia primitiva podían enseñar a otros hombres, cosa que en el judaísmo no podían y en muchas religiones no podían. En el cristianismo la mujer enseñaba a la par del hombre, dirigía las iglesias, ilustre entre los apóstoles, diría Pablo de una de las mujeres. Bueno, en muchas de las imágenes que se ven hoy en las catacumbas, hay mujeres dirigiendo las misas, podríamos decir, ¿no? En los templos estaban todas mujeres, porque en realidad la iglesia primitiva era mayoritariamente de mujeres. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el cristianismo avanzó. Inmediatamente que se presenta el cristianismo, trastorna las sociedades como estaban planteadas. ¿Por qué? Porque le saca a toda esa opresión a los más vulnerables y a los más pobres, le saca la validación en la religión. O sea, le está diciendo a los pobres, a los humildes, miren, los están embromando, o sea, esto no tiene que ver con Dios. Dios no hace diferencia. La diferencia es una cuestión humana. Ustedes se la bancan o no, ustedes tratan de sobreponerse o no, pero no dejen que les digan que es una cuestión de Dios. No existe tal cosa. Bueno, eso movilizaba grandes revoluciones, grandes revoluciones. O sea, el trabajador, el obrero, el esclavo dijo, ¿cómo me están embromando? Bueno, no voy contra Dios si me levanto, ¿no? Si rompo mis cadenas, entonces resulta que no estoy yendo contra Dios. Y no, la verdad que no. Y bueno, se complicó el asunto. Sí, se le complicó a todo el mundo. Bueno, es muy interesante el tema de cómo el cristianismo le dio los derechos a los pobres y vulnerables. Todos los derechos laborales son católicos, ¿no? Son católicos. Las horas extras, las vacaciones, aguinaldos, ¿no? Todo eso viene del catolicismo.
¿Por qué? Porque, bueno, el catolicismo pone las enseñanzas de Jesús primero, adelante de todo, y bueno, y eso interfiere con la política inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué política? No hay forma. No hay forma. O sea, explotar a tu trabajador está mal, ¿no? Y bueno, si Jesús vino a liberar a los oprimidos, bueno, sí, no puedes oprimirlo. No, pero estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de teología. Bueno, ¿y la teología qué? Es abstracta, o sea, la ponemos allá arriba y pateamos a los perros. No, pero no tiene nada que ver con la teología. A ver, ¿no? O sea, no, pero yo sigo teniendo esclavos. Pero ¿no soy cristiano? Sí, sí, yo soy re cristiano. Y entonces, bueno, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo les tiro un plato de arroz a mis trabajadores y los hago laburar 32 horas por día. Ah, ¿pero no son cristianos? Sí, soy re cristiano. ¿Y entonces? Ah, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, ¿no? O sea, el cristiano no puede hacer eso. Y esto es lo que ocurría ahí donde llegaba Pablo. Decía, hablaba, explicaba y todo se revolucionaba. Obviamente, inevitablemente, no hay forma que eso no ocurriera, ¿no? Este, las mujeres dijeron, ah, sí, o sea que no venía la religión. Ajá, mira vos, o sea que yo no tengo por qué aguantar no tener derechos. Mira vos, bueno, y se alborotaba, y sí, y sí, y sí, es verdad. Bueno, dice, al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron. Y sí. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, les dejaron ir. O sea, pagaron ellos para que los dejaran. Inmediatamente por la noche, los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos, al llegar allí, se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Bueno, como vemos, la gente leía las escrituras para ver si realmente lo que Pablo y Silas decían, ¿no? A ver, es verdad, a ver, vamos a leerlo. Y sí, era así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres. Dice, o sea que no solo los judíos se convertían, sino también los griegos, y nuevamente mujeres influentes, y muchos hombres, dice, y no pocos hombres, la forma de escribir, ¿no? Muchos hombres. Pero hombres gentiles, ¿no es cierto? Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea habían predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Claro, porque todas ciudades cercanas, todas ciudades no eran grandes. Así que lo que ocurría en una iba a influir en la otra inmediatamente. O sea, iban a dejar que en una ciudad se soltara, se liberara a los esclavos, se le permitiera a las mujeres tener derechos, ¿no? Porque después los de acá iban a querer lo mismo, ¿no? Así que había que frenarlos allá, ¿no? Los hermanos entonces hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí, claro, porque la violencia era tremenda, los iban a matar. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas de que fueran donde él lo antes posible. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Y bueno, sí, claro. Ciudades paganas, politeístas, había ídolos por todos lados, ¿no es cierto? Lo lógico. Hasta que no se convirtieran, iba a seguir estando ídolos por todos lados. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Entonces él hablaba con los judíos y discutía porque le decían, no, pero es así. Él decía, sí, que es así, vamos a leerlo. Acá dice, ¿no? Entonces era una discusión muchas veces acalorada, ¿no? Trataban también conversación con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros,
parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Bueno, esta gente que estaba muy con ganas de aprender, de dilucidar, de filosofar, ¿no es cierto? Y tenían sus ramas, unos eran epicúreos, otros eran estoicos, ¿no? Unos decían que había que disfrutar de los placeres terrenales, que todo lo que... Y los otros decían, no, hay que frenar esas cosas. Y decía, bueno, eran las corrientes, ¿no? Y lo escuchaban y decían, ¿de qué está hablando? ¿De qué está? ¿De quién? ¿No? Y uno decía, no, son divinidades del extranjero, dioses de otros pueblos, ¿no? O sea, hay tantos dioses en el mundo, eso es lo que pensaban, ¿no? Como buen politeísta, hay dioses por todos lados, dioses locales, dioses chiquitos, dioses grandes, ¿no? Viene a predicar una divinidad del extranjero, ¿no? Lo que pensaban, ¿no? Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es gente, mucha gente que quería interiorizarse, ¿no? A ver, contanos un poquito de qué trata esto que nos estás diciendo. Yo quiero estar en la nueva ola, ¿no? O sea, quiero subirme a los nuevos conocimientos, quiero conocer, quiero saber. Bueno, está bueno. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de algo que yo no conozco. A ver, explícanos, contale acá a toda la gente, ¿no? Al Areópago. Acá están todos esperando que vos les expliques para escuchar, ¿no? Dice, pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significa, ¿no? La vida eterna, Dios único, ¿no? Les sonaba así, bueno. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir u oír la última novedad. Bueno, eran gente que tenía dinero, gente rica con tiempo, y todos entusiasmados en snobs, podríamos decir hoy, ¿no? Todos querían saber la última tendencia, estar en la última ola, ¿no? Todos querían ser lo más nuevo. Hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. Bueno, Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, ¿no? Pablo los vio que ellos eran gente respetuosa, ¿no? O sea, quiere hablar de los dioses, aunque sea un dios extranjero, vamos a escucharlo, vamos a conocer de qué habla porque es interesante, ¿no? Son dioses, hay que escucharlo, a ver qué onda con estos dioses. Entonces le dice, ¿no? Veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Maravilloso, ¿no? Esta gente de Atenas tenía un lugar preparado, un altar al Dios desconocido, por si acaso, ¿no? O sea, tenemos todos estos dioses a los que conocemos, este es del Dios aquel, pero seguramente alguno se nos escapó, así que vamos a hacer un altar a ese Dios que no sabemos quién es, pero que seguramente existe, al Dios desconocido. Entonces, Pablo le dice, ¿no? Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. Ese Dios desconocido para ustedes es justamente el que yo les estoy anunciando. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Pablo le está diciendo, mira, ese Dios desconocido en realidad es, como mínimo, en este punto, el principal. O sea, es el principal Dios, ¿no? Es el que está arriba de todos estos que ustedes creen, ¿no? Es el que no habita en lugares hechos por personas, porque ellos ponían el Dios, este Dios habita acá. Bueno, el Dios de los hebreos, el único Dios, no habita en un lugar, ¿no? Dios no tiene un lugar donde vivir, todo es el lugar de Dios, ¿no? Dice,
es Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios fabricados por manos humanas. ¿No? Dice, Él es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿No? O sea, ni es servido por manos humanas. Dice, Dios no necesita que las manos humanas lo sirvan. No necesita, como si de algo estuviera necesitado. Dios no necesita nada. O sea, no necesita que ustedes le den nada. No necesita que le hagan sacrificio. No necesita que le hagan ofrenda. No necesita nada. No necesita que ustedes le estén sirviendo. Él, que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas, ¿no? Les está dando una idea de un Dios que está por sobre todo y le está dando una idea de Dios que excede a todo lo que ellos conocían como dioses, ¿no? No hay que servir, hay que hacer el sacrificio humano, hay que hacer el sacrificio hay que dar la ofrenda, hay que hacerle ¿no? Dios no necesita nada de eso, nada de eso. Dice, Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Bueno, acá Pablo va a una teología bastante alta. Esta gente eran estudiosos, eran gente preparada y esto les iba a llevar a una situación de hacerlos pensar esta metafísica, ¿no? Esta teología muy avanzada que Pablo así rapidito se las está tirando porque ellos podían escucharla y podían comprender de qué le estaba hablando. Entonces él dice, Dios creó así el linaje humano, ¿no? Desde el principio, para que habitase sobre la faz de la tierra, ¿no? O sea, es el linaje humano, la humanidad es creación, manifestación de Dios, ¿no? Fijando los tiempos determinados, o sea, todos los tiempos de crecimiento de la humanidad, vida de la humanidad, existencia de la humanidad, es creada por Dios. Los límites del lugar donde habían de habitar también es una creación de Dios. Con el fin, dice, de que buscasen la divinidad. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la humanidad tiene, al tener la imagen y semejanza de Dios, siente, extraña el querer volver con Dios y quiere estar en cercanía con Dios para poder reunirse con Dios en algún momento otra vez. Eso es religión, ¿no? Religión. Religar. Re significa unir fuerte. Unir fuerte, ligar, ¿con quién? Con Dios. Religión. Religare, ¿no? Reunir fuertemente al hombre con Dios, ¿no? Entonces busca la humanidad, busca la divinidad por algo que Dios le dio a la humanidad, que es la imagen y semejanza, la trascendentalidad, y el hombre entonces busca, ¿no? Dice, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, ¿no? Buscando sin saber exactamente dónde estaba, la humanidad ancestral la buscaba. Ellos, esta gente que no tiene la información del pueblo hebreo, del pueblo elegido, ¿no es cierto? Aquella información que consiguieron en el Edén, buscan a tientas. Por eso está esa base ahí, el monumento que dice al Dios desconocido. Pues ellos siguen buscando en la oscuridad de su entendimiento, de su comprensión, seguían buscando al Dios verdadero y no lograban encontrarlo. Bueno, ahí Pablo se los viene a traer, ¿no? Les viene a traer la buena nueva del Dios verdadero, ¿no? Dice, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, dice. Uno busca a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahí está Dios, acá está Dios, ¿no? Dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Bueno, volvamos para atrás. Vamos allá con Moisés, ¿no? Estaba Moisés y ve una zarza ardiendo, ¿no? Y dice, ¿qué será eso? ¿No?
se acerca. Y entonces Dios le habla, quítate las sandalias porque estás en tierra santa, ¿no? Entonces Moisés se acerca y Dios le dice, mira, te voy a mandar a Egipto, vas a sacar a mi pueblo. Entonces Moisés, que tiene una idea politeísta, le dice, bueno, ok, pero yo voy a ir y me van a preguntar, ¿cuál de los dioses te ha enviado? ¿Qué le digo? Entonces Dios le dice, decile que yo soy el que soy. Decile, yo soy, te envía a... Entonces, Moisés, ¿habrá comprendido la profundidad del yo soy el que soy? Bueno, tal vez en ese momento no, después sí, porque después habló mucho con Dios, tuvo mucha iluminación de Dios, seguro que la tenía clarísima Moisés. Hay que ver si en ese momento él logró comprender la profundidad de lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el que soy. O sea, le está diciendo, mira, yo soy el único que soy. Yo soy lo único que existe, el único que puede decir realmente soy. ¿No? Vos, Moisés, no sos, vos no existís. Sos manifestación en Dios. Todo lo que existe es manifestación en Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. El único que vive, el único que existe, el único que es Dios. Yo soy el que soy. Luego, Dios se muestra de manera facetada, podríamos decir, en estas tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siguen siendo Dios. Pero Dios es lo único que verdaderamente existe. Nada existe fuera de Dios, entonces todos estamos en Dios, ¿no? En Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Es un conocimiento teológico muy alto el que le está dando Pablo a esta gente, pero él consideró que seguramente ellos podían, con toda su filosofía, su pensamiento, iban a comprenderlo inmediatamente. Dice, si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano, ¿no? Pablo le está diciendo, mira, si vos estás hecho de lo mismo que Dios, si todo lo que vemos está hecho de lo mismo que Dios y somos del linaje de Dios, ¿cómo vamos a pensar que Dios sea algo semejante al oro, la plata, la piedra, modelados por el ingenio humano, una estatua? No, olvídate, no existe, ¿no? Dice, Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, ¿no? Pablo está diciendo, mira, Dios es tan misericordioso, tan tolerante, que ha pasado por alto todos esos tiempos de ignorancia, ¿no? Y ahora les viene a traer, ¿no? Anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, deben comprender el nuevo conocimiento, la nueva realidad, el nuevo pensamiento, el nuevo conocimiento, la nueva conciencia y convertirse, abandonar todos esos dioses falsos que nunca existieron. Abandonar todos esos ídolos de piedra que no sirven para nada, ser una pavada. Dice, porque ha fijado el día en que va a juzgar el mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos, ¿no? Pablo está diciendo, miren, Dios ha enviado y ha traído a este hombre, ¿no? Que ha destinado, o sea, Pablo les está diciendo que Jesús, encarnado totalmente hombre, ha traído esta buena nueva, ¿cierto? Dando a todos una garantía al resucitarlo a él y mostrarlo a Jesús resucitado de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, dice, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te diremos otra vez, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está. Así salió Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos, Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Bueno, muchos cuando les habló de la resurrección dijeron, no existe esto, me voy.
obviamente que igual les habrá quedado resonando, ¿no? Pero muchos creyeron, ¿no? Acá dice, bueno, entre los que adhirieron estaba Dionisio, estaba Damaris y algunos otros con ellos. Bueno, donde iba Pablo había conversiones y estas conversiones hacían que se produjeran, que ya empezaran a funcionar iglesias cristianas en esos lugares que quedaban funcionando y bueno, y él seguía viaje. Muchas veces porque decidía hacer viaje, otras veces para salvar su vida porque ya lo buscaban para matarlo, ya buscaban para meterlo preso, ¿no? Porque ya sabemos que no era solo una cuestión de religión, sino de política, ¿no? La religión interfería inmediatamente en la política, en el status quo, en la economía, y instantáneamente todos los intereses eran trastocados y la gente, cuidando su bolsillo, salía a perseguirlos, ¿no? O sea, los ricos decían, ¿de qué está hablando este? Vamos a buscarlo, ¿no? Eh, Hoy pasa lo mismo, ¿eh? O sea, no le busquemos mucho, ¿no? Hoy, la verdad, que sigue ocurriendo lo mismo. Bueno, muy bien, interesante. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.